esta entrega veremos el comentario literario. Yo soy Catalina Montero y este es el canal de clases de lengua y literatura española. ¡Empezamos! Enseñar a comentar textos en la escuela constituye un ejercicio académico importantísimo, ya que se necesita como base la formación de un espíritu crítico. Es decir, se necesita una capacidad que requiere el desarrollo de las habilidades de observación, de análisis, de expresión y de opiniones sobre una determinada realidad. Tenemos que empezar por el presupuesto previo del texto literario, es decir, cuando entendemos que el texto literario tiene una doble vertiente. Por un lado, como acto de comunicación, pero también como manifestación artística. Esto significa que el autor toma conciencia de que para transmitir un mensaje que perdure, debe dotarlo de una forma alejada de la lengua del uso cotidiano. El emisor busca que el lenguaje cumpla una función poética. Por lo tanto, un texto literario nunca es objetivo, puesto que el emisor del mensaje es poseedor de una ideología determinada, enraizada en las circunstancias que le ha tocado vivir. El comentario literario de un texto persigue que el lector se convierta en un lector crítico. Para ello, el lector debe ser capaz de interpretar, identificar, reconocer y distinguir cada una de las partes que el texto quiere transmitir. Tiene que identificar los intereses que mueven al autor, reconocer los elementos que vinculan el texto con otros, distinguir la disposición específica del lenguaje y, por último, interpretar la ideología. Es importante realizar mínimo 3 lecturas del texto que se va a comentar. En la primera se hará una lectura completa y sin pausas. En la segunda se volverá a leer el texto, anotando y buscando aquellos términos que se desconozcan. Y por último, en la tercera se deberá encontrar el significado global del texto. En todo comentario existen 2 fases, la fase de análisis y la fase de producción. Ya habíamos hablado de las propiedades textuales en el comentario lingüístico. La comprensión global de un texto se produce cuando interpretamos sus características lingüísticas en el contexto. Por lo tanto, un comentario, además de extraer todos los aspectos textuales de él, debe dar cuenta de la interacción que existe entre el texto y el contexto. Esto lo realizamos a través del análisis que determinan la coherencia, la adecuación y la cohesión. Ya hemos hablado de esto en capítulos anteriores y en la descripción del vídeo os dejaré. Exacto, en la descripción del vídeo te dejaré el enlace a este vídeo sobre el comentario lingüístico para que veas la coherencia, adecuación y cohesión. Bien, pues llegamos a la fase de producción. No tenemos que olvidar que el comentario es un texto expositivo formal, que lo estructuramos en una introducción, el desarrollo y la conclusión. La primera y la última parte suelen ocupar 1 o 2 párrafos cada uno y el desarrollo, dada la información que debe contener, puede dividirse en más párrafos. Las ideas tienen que estar bien jerarquizadas y explicadas con ejemplos concretos de la obra, siempre justificando con citas al texto. Hay que huir del léxico coloquial y buscar siempre el término preciso, alejado de palabras huecas. Además, la sintaxis compleja evitará los circunloquios y las repeticiones inútiles. El texto literario hay que pensar que no es poseedor en sí mismo de un mensaje inalterable, sino que éste se va transformando en múltiples mensajes, siempre en la función de la percepción del lector, ya que interpreta los comentarios siempre desde una perspectiva personal y social.
El texto literario no es un acto de comunicación aislado, sino que siempre mantiene continuas relaciones con su contexto y a la vez con otros contextos. Las relaciones intertextuales se manifiestan en la relación del texto con su obra y con otras obras literarias de cualquier época, la relación con otras manifestaciones artísticas o culturales y la relación con las experiencias personales del lector, cuya sensibilidad le acercará o alejará del texto leído. Este último es el punto básico para el tipo de comentario de texto que se propone. Se trata de un modelo que quiere explicar e interpretar la conexión entre la disposición específica de los elementos lingüísticos y el significado que esta disposición adquiere en el contexto, es decir, del modelo textual al modelo intertextual. Vamos a ver una tabla en las diapositivas siguientes en las que se muestra la información que debe contener este texto literario. La comprensión. Tenemos que hacer una lectura literal y una lectura interpretativa. La lectura literal es la lectura atenta del texto y la comprensión de todas las palabras utilizando el diccionario si es necesario. En esta lectura se debe identificar quién habla, qué dice y a quién se lo dice, es decir, emisor, mensaje y receptor. Mientras que con la lectura interpretativa es conveniente hacerse preguntas del tipo que vemos a continuación, ¿no? ¿Qué actitud adopta el autor ante el tema? ¿Son ideas nuevas, adquiridas, reinterpretadas? ¿Qué ideología manifiesta? Y es en este momento cuando el lector comentarista debe activar sus conocimientos previos sobre el tema y, a ser posible, compartirlos con sus compañeros. En cuanto a las relaciones contextuales, tenemos que ver el género, la situación e integración del texto, el texto y el marco textual, ¿no? Lo que llamamos la intertextualidad, la explicación de las relaciones que el texto establece con el contexto. También tenemos que prestar atención a la interpretación del contenido, ¿no? Tenemos que ver la intencionalidad y actitud del autor, la identificación del tema y resumen del texto comentado. La observación, análisis y explicación de la estructura de contenido y saber si pertenece a la lírica, la narrativa o la dramática y conforme pertenezca a un género u otro, analizar las partes siguientes. En cuanto a la interpretación de los modos de expresión, aquí tenemos que estudiar, tenemos que comentar aquellos elementos lingüísticos que provocan extrañamiento en relación con el contenido de la obra, es decir, los aspectos rítmicos, la incidencia de aspectos morfosintácticos, la elección del léxico y la interpretación de las figuras retóricas en relación con el contenido de la obra. Y por último, en la conclusión, tenemos que realizar una síntesis de los 3 puntos anteriores teniendo en cuenta la finalidad, ¿vale? Y con una valoración del interés del texto por su intemporalidad, originalidad, estilo, etc. Es conveniente, además, enfrentarse a los textos con una mentalidad flexible. Esto significa que en función de cada texto tendrán relevancia unos aspectos frente a otros, por lo que no siempre habrá que seguir todos y cada uno de los puntos anteriores. Aquí vemos un esquema del comentario literario de un texto, con la selección de los elementos relevantes para este comentario, es decir, introducción, el autor y su mundo y el resumen del texto literario. En cuanto al desarrollo, la interpretación de elementos genéricos y la interpretación de elementos lingüísticos. Y la conclusión, la síntesis de los aspectos más relevantes desde una perspectiva valorativa. La conclusión no es decir si el texto te ha gustado o no, sino realizar una síntesis. Acordaros siempre de esto, que es importantísimo. Y hasta aquí
el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dame un me gusta, suscríbete a mi canal y en Facebook hay un grupo anónimo de clases de lengua y literatura española donde te espero. Un saludo y hasta pronto.